por fe. Es el tema que quiero compartir ahora con ustedes. Y tengo algunos puntos. No le voy a decir cuántos, ¿verdad? Porque luego empiezo con el primero y si duro media hora van a decir, y faltan 2 o 3 o 5, 8 o 10. Bueno, dice así la palabra del Señor. Hace algunos años, en un puerto, no recuerdo su nombre, el lugar, la ciudad, pero ese fue en Massachusetts, se hundió un submarino. Y al querer rescatarlo o ver si había personas todavía vivas ahí, bajaron muchos buzos. Y uno de ellos, de los buzos, se dio cuenta que escuchaba algún ruidito. Se asomó por una de las ventanillas del submarino y escuchó en clave Morse que decía: ¿hay alguna esperanza para nosotros? Y nosotros tenemos esa certeza que hay una esperanza, hay una solución. La única solución hay para nosotros en nuestra vida es la esperanza y la solución del nombre de Jesús de Nazaret, de haberlo aceptado y de aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador. Es la única esperanza. La gente podrá buscar esperanzas por cualquier otro medio, ya sea el dinero, el sexo, el licor, las drogas o lo que sea, pero esa no es la esperanza. La única esperanza está en nuestro Señor Jesucristo. Punto número 1, la obra de fe. Cuando menciona aquí la palabra del Señor en el versículo 7 del capítulo 11, dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, o sea, nunca había llovido, con temor, fíjese, con temor, porque el principio de la sabiduría no es el temor a Dios, es el temor de Dios, de no obedecerle y no de creerle. Preparó el arca. Gracias a Dios que Dios preparó un arca, la arca de la salvación que está en Cristo Jesús. Él es nuestra arca. En que su casa se salvase. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa, pero siempre y cuando nosotros oremos y creamos en el Señor que nuestra casa va a ser salva, siempre poniéndole en las manos del Señor, y el Señor hará conforme a su promesa y su voluntad, es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice aquí, se salvase, y por esa fe. No es que él haya condenado, porque Dios no condena a nadie, ni ninguno de nosotros. Dice, condenó al mundo. ¿Por qué? Porque no aceptaron a Jesús. No le creyeron, no creyeron lo que iba a pasar. Y dice, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Gloria a Dios. Hubo un equilibrista, Blondin. Ese siempre pasaba, por lo regular daba su fecha cuando iba a pasar por una cuerda por las cataratas de Niágara. Y los periódicos, aún así, de todo el mundo salían que él iba por este famoso equilibrista. Pero en esa ocasión anunció que no solamente él iba a pasar, sino que iba a pasar con una carretilla, y dentro de la carretilla iba a ir un hombre. Imposible, decía toda la gente. A veces en el cataratas de Niágara venían a veces vientos, como vienen vientos cuando va uno en el avión, ¿verdad? Turbulencia. Pero ¿cómo es posible? Entonces un predicador, no dice el nombre, de apellido Ruiz, decía: eso puede pasar, eso Blondin va a pasar, yo tengo fe que lo va a hacer, yo sé que lo va a pasar, que va a pasar por las cataratas de Niágara. Llegó a los oídos de este equilibrista de Blondin, y fue
a verlo, a conocerle. Señor, me agrada que usted tenga mucha fe, que va a pasar, que voy a pasar con un hombre ahí en la carretilla y voy a pasar por ahí. Y yo le agradezco su fe. Y ando buscando un hombre, y ese hombre quiero que sea usted. Cuando le dijo eso, no lo vio y corrió y se fue, se espantó y se escondió. No solamente necesario es decirlo, sino creerlo. Creerlo, que verdaderamente tiene que haber fe en todos nosotros, hermano. Como leímos ahí, mire lo que dice en el versículo 11-13. Conforme a la fe murieron todos estos. En el penúltimo versículo también, el 39, vamos a leerlo, me dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Somos extranjeros y somos peregrinos sobre la tierra. Mi madre ya partió a la presencia del Señor, no sé, 4 o 5 años. Y yo recuerdo que me decía a mí: yo te voy a ver tarde o temprano en un púlpito predicando. Y me vio. Pero lo que ella no vio, pero lo creyó, que su familia iba a ser salva. Más de 30 años, ahora ahí en la iglesia del Tabernáculo está mi hermana, que no falla ningún servicio, ni a la dominical, mi hermana Laura. Está mi hermana Carmela y está mi sobrina, la dentista. Mi sobrina, y es otra también, Carla, una licenciada. O sea, ella no vio, pero lo creyó. Por eso también aquí dice ahí, ¿verdad? Sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Y en el penúltimo versículo también nos dice en el 39: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Y qué ha hecho ahora la hermana Mari Carmen, ahora que me habló? Ya partió a la presencia del Señor. Puso en sus manos del Señor a sus hijos. ¿Y qué hizo ahora nuestra hermana Olivia aquí en el tabernáculo, que me dieron la noticia? ¿Sabía hasta ahora? Partió a la presencia del Señor. Y ella quien lo hace, lo que no podemos hacerlo, ponerlo en las manos del Señor. Y hijos de nuestra hermana Mari Carmen, lo pone en las manos del Señor y no ha visto ni verá cuando los hijos lleguen a los pies del Señor Jesucristo. Ahí dice ahí: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, como dijo el apóstol Pablo, mirando al autor y consumador de la fe, como dijo Abraham, al arquitecto y constructor de la nueva ciudad. Porque cuando él salió sin saber a dónde iba, pero salió por fe. Eso es lo más importante. Él salió sin fe y no compró y no tuvo ninguna tierra. No, solamente compró para sepultar a Sara. Únicamente. Porque él sabía que el único constructor y arquitecto, como dijo el apóstol Pablo, es el Señor. Así lo dice la palabra del Señor. Y ese es en el punto número 2, que es la promesa de la fe. Y Dios no es hombre, no es hijo de hombre para que mienta, hijo de hombre para que se arrepienta. Todo llega a perfecto cumplimiento, mi hermano, y eso es muy bonito. El punto 3, el futuro de la fe. Hebreos 11:10, miren lo que nos dice la palabra del Señor: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. ¿Quién? Abraham, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nadie queremos irnos de aquí. No, nadie queremos quedar siempre aquí, porque no tenemos el conocimiento, lo que lo tuvo el apóstol Pablo cuando vio. Ojo que no vio ni oído escuchó. Todos queremos estar aquí en esta tierra, pero el momento que llegamos a comprender verdaderamente de que vamos a pasar de muerte a vida y que después de la muerte hay vida,
Porque Jesús mismo dijo, yo soy. No es que Él tenga la resurrección, dijo Él, yo soy la resurrección. Yo soy el camino, la vida. Y aquel, aunque esté muerto, vivirá. Lo dice el Señor. No lo dice ningún rey, ningún erudito. Lo dice el Señor de señores y Rey de reyes. El futuro de la fe. Porque sabemos que la muerte es un enemigo. Y nosotros los cristianos, claro que no queremos, como les digo, morir. Pero gloria a Dios. Cuando iba leyendo en el avión, estaba en un libro ahí, me encantó esta ilustración que me dijo. Cerré el libro y me puse a orar. Un señor se le acababa de morir su esposa. Llevaba a su niño. Y ya después del funeral se fueron a comer. Después de comer se fueron a su casa. Y en su casa le dijo el padre, Señor, el papá, ve, acuéstate a tu cuarto. Y fue y se acostó. Pero de repente él escuchó unos sollozos. Estaba llorando el niño. Y él fue a ver al niño y le dijo, mijo, ¿qué tienes? Dice, papá, estoy muy triste. Está todo oscuro. ¿Puedo dormir contigo en la cama de mi mamá? ¿Contigo en la recámara? Y su papá lo abrazó y le dijo, sí, vente. Tú estás aquí, estate aquí. Se acostaron y en un momento más, y le dijo el niño, papá, está muy oscuro. No te puedo ver. Está tu rostro hacia mí. Y el papá le dijo, sí, mi hijo, te estoy viendo aquí. Mi cara, mi rostro está frente a ti. Y de ese momento se duerme el niño. Y el papá se levanta. Y por la ventana ve todo oscuro. Y le dice al Señor, Señor, ¿está tu rostro frente a mí? En todos esos momentos hemos pasado todos nosotros, si no, lo vamos a pasar. Y en esos momentos es cuando el Señor nos fortalece, nos ayuda, nos consuela. Por eso dice ahí la palabra del Señor en Isaías, miren lo que dice en Isaías 40:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso es lo que hace. Y eso son las promesas del Señor que tiene. José confió que no iban a estar siempre ahí. Si usted se pone a leer todo el libro, el capítulo de Hebreos, José tampoco lo hizo. Y él creyó que el pueblo iba a salir de ahí. Y aunque no lo vio, lo creyó. Y él pidió que sus huesos lo sacaran de ahí. Muchas cosas nosotros no vamos a ver con el cumplimiento de nuestra familia. Pero si lo ponemos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, Dios de una u otra forma va a traer a los pies a nuestros seres queridos. Siempre y cuando nosotros le confiemos al Señor. Creo que lo mejor, mi querido hermano, lo mejor de todo es estar con el Señor. Claro, lo traemos dentro de nosotros, pero estar en la mismísima presencia del Señor, eso es lo más importante. Y yo le aseguro, y usted también lo va a creer, que es mejor estar allá con Él que estar aquí. Pero aquí está mi mamá, aquí está mi papá, aquí están mis tíos, aquí está todo, aquí está el ministerio. Pues entonces hay que echarle muchas ganas, solo una vez.
Ayer que fue al aeropuerto por mí, Dani me estaba platicando, sabes que a Gris la van a operar, no sabemos la fecha, la van a operar, le van a abrir el cráneo, la cabeza, y a sacarle el tumor, a hacer eso, y no va a ser aquí, va a ser en Ciudad Obregón. Le dije, pues vamos a prepararnos para todo lo que venga. Para todo hay que estar preparados, para todo, porque somos peregrinos y extranjeros, mi hermano. No siempre vamos a estar aquí. Y cuando estemos cansados, abatidos, Señor, ¿está tu rostro frente a mí? Qué bonito, hermano. Como dice, Señor, en este momento de tantos problemas que hay aquí, de tantas infecciones, Señor, en medio de todo esto, fortalece a todos aquellos que han perdido algún familiar. 2 de mis primos, de edad, hijos de una hermana de mi papá, también partieron ya hace como un mes. Y lo más importante de todo, por eso cuando yo salgo a dar la consulta, y yo creo que cuando voy, yo fui a comprar trataditos de esos de Chic, porque a veces llevaba DVDs o CDs, y la gente no tenía dónde ver el CD o el DVD, pero compré muchos, dice ahí, atendiéndolos y dejándolos en el asiento o allá o acá, y dejándoles. Esta fue tu vida. Me gusta mucho ese tratadito. Esta fue tu vida. O sea, de una u otra forma tenemos que trabajar, porque el Señor nos mandó a trabajar. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? ¿Queremos nosotros ser salvos nada más? ¿Y los demás? Los demás, no. Ahí donde llegué en la noche con la persona esta que me hospedó, tiene una niña de 3 años, 4 años, como mi nieta. Ella tiene un problema cerebral y no hay solución. El Señor puso mucho en mi carga en ella, dije, y nosotros teniendo nuestros hijos buenos y sanos, nuestros nietos, y a veces nos olvidamos del Señor. Tanta gente que está sufriendo y tanta gente que está padeciendo. Y me decía él es mormón y ella también. Me decía, nos pasó esto y toda nuestra vida cambió. De una u otra forma el Señor nos lleva a un lugar para algo, hermano. Entonces, llevarles y dejarles el mensaje ahí. Y luego ella me platicó, me dijo, cuando yo iba al seguro con mi nieta de ahora de trabajo, había una niña ahí en el Seguro Social, ahí en Villahermosa, Tabasco, que cuando yo entraba y cuando empezaba a darle, le iba a empezar a darle los dolores en la cabeza, gritaba, hermano. Y decía ella que no soportaba, gritaba y la agarraban los doctores, pero unos gritos tremendos, porque ella sabía el dolor que le iba a venir en la cabeza. Y uno como médico, uno como madre, como padre, la impotencia de no poder hacer nada. ¿Y qué hace uno? Orar. Y Dios dice, yo oraba, ahora él platicaba con Dios, ¿yo qué puedo hacer, Dios? Si tú no me indicas a mí, como en el libro de los hechos, sí, orar por ella y que fueran sanos, pues yo solamente siempre, sencillamente oro. Pero si tú no me dices, yo no puedo decirle a la niña va a sanar, o levántate. Como dijeron los discípulos, no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesús te doy y levántate. No lo haré mientras yo no reciba tu dirección, no lo voy a hacer. Sé que a ti te duele, si a mí me duele, ¿cuánto más te va a doler a más a ti? Pero él también sabe, él sufre y llora, él llora también. Pero él también sabe que tarde o temprano esos niños están con el Señor y dejarán de sufrir y de padecer. Y vuelvo a repetir, tenemos familia sana, hijos y nietos. Y es cuando nosotros tenemos que tener un agradecimiento con el Señor de señores y Rey de reyes. Porque Jesús, cuando veía a alguien mal, paralítico, ciego, ¿no?, había compasión en él. Y él no hacía nada si no recibía la dirección del Padre. Digo, Señor, nosotros también a veces nos duele, pero ¿qué hacemos, Señor? Oramos. Mientras tú no nos des la dirección de que recibirá sanación, no lo hacemos.
Yo no declararé nada, nada mientras tú no nos ordenes a orar y que sean sanos. ¿Qué vamos a hacer ahora que sea mandada Gris allá a Obregón? A orar. Usted podrá tener sueños y yo también visiones. Y no podemos decirle, Dios, mira esto, no. Vamos a orar. Y que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Porque no somos solamente peregrinos y extranjeros aquí en esta tierra. Ya estaremos con el Señor para siempre. Y no seremos juzgados, seremos galardoneados en el tribunal de Cristo. Y luego en la nueva Jerusalén vendrá aquí cielos nuevos y tierra nueva. Pero esa es promesa de Dios para todos aquellos que han aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Yo recuerdo cuando vi a la niña de Julieta con cáncer. Mire, tenía los ojos como si un boxeador le había golpeado. Negros tenía por el cáncer. 5 o 6 años tenía la niña. Y yo a veces decía, pues no quiero ir en pediatría porque no puedo aguantar a los niños con el HIV, no puedo aguantar ver hijos con hidrocefalia, no puedo ver tanto eso. Era cobarde. Y yo entendí eso, cómo el Señor tenía esa compasión y le pedía la dirección al Señor y el Señor se la daba. No a todos, pero a algunos sí se las daba. Porque todas sus entrañas de Jesús se movían dentro de él. Y eso vino nada más a servirnos, no a ser servido. Y eso es cuando nosotros tenemos que hacer, cuando doblemos rodillas, cuando cantemos, cuando prediquemos, cuando hablemos de Jesucristo, que esas palabras de consuelo lleguen a la gente. Yo el miércoles me invitaron a hablar ahí con el Centro de Rehabilitación de Mujer. Le digo, Señor, tú pon mi palabra en mi boca para esa gente lo que necesitan. Jovencitas de 14, 15, 16, 18 años. Hijas de pastores también y de predicadores. ¿Qué vamos a dar a decirles si ya ellos saben de la palabra? ¿Qué es lo que le podemos dar? Que ellos noten que tenemos compasión para con ellos. Porque el mundo que les rodea, para ellos no sirve. Pero si hay alguien ahí movido por el Espíritu de Dios que haya compasión, entonces su fe aumentará y seguirán adelante. Y el que está dentro de ellos, si aún lo tienen ahí, pedirán perdón al Señor y Dios les perdonará y serán levantadas todas ellas. Más de 70 chamacas ahí. Y mire, gloria a Dios. Pero siempre y cuando, digamos, pidamos la dirección al Señor, y Dios nos lo va a dar cuando nosotros deseamos darle el mensaje a esa gente, a esas personas que necesitan de las cosas de Dios. Es un privilegio estar nosotros en el camino de Dios, ¿verdad? Es un privilegio. ¿Hace cuántos años que murió tu niña, Cristian? Hace 2 años en un accidente. Dejó ella con otro niño, le quitó la velocidad, no sé quién, los niños jugando, y se fue el carro. Ella murió y los otros quedaron heridos, y otros murieron también. Pero aunque vengas aquí cojeando, vas a ver a tu niña. Gloria a Dios. No de 4 años, 5 años, vamos a tener una edad. ¿Y cómo lo va a reconocer? No lo sé, pero vamos a reconocer. No vamos a llegar a decirle, oye, tú eres Abraham, tú eres Noé, aquel que está todo canoso, algo será Noé, o sea, algo. No, hermano, tendremos una edad, tendremos un mismo idioma, nos vamos a reconocer. No como en la Torre de Babel, todos nos vamos a reconocer de una u otra forma. Qué bonito, mi hermano. Pero eso se necesita tener fe. Y aunque no tengamos nada aquí, nuestro arquitecto y constructor es Dios. Y estaremos por toda la eternidad
con Él. Nuestra hermana Olivia está mejor que usted y que yo. Nuestra hermana Mari Carmen está mejor que cualquiera de nosotros aquí, aunque traigamos muchos dólares y tengamos casa. Mire, yo le aseguro que están mejor ellos. Nos duele a nosotros. Ellas ya ni se acuerdan del tabernáculo, ni del Emanuel, ni nadie. Si estuvieron casadas o no, seremos como ángeles de allá. Habrá tanta cosa maravillosa, como dijo el apóstol Pablo, que ojo no vio, ni oído escuchó. Vale la pena, hermano, esforzarse y escuchar de la palabra de Dios. Vale la pena sufrir por causa de nuestro Señor Jesucristo. Vale la pena que creamos, que pongamos en la mano del Señor a nuestra familia, y Dios trabajará de una u otra forma. Aleluya. Veré a mi padre, veré a mi madre, veré a mis 2 hermanos que ya partieron con el Señor. Todo eso, hermano, esa es la única esperanza. Cuando dijo aquella persona con clave Morse en el submarino, ¿hay alguna esperanza para nosotros? Y yo le aseguro que sí, para nosotros hay una esperanza. Y esa esperanza está en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Póngase de pie, por favor, si es tan amable, y vamos a orar. Y yo le dejo ese trabajo de orar por nuestra hermana Gris. No sé cuándo van a poner la fecha, pero vamos a seguir orando. Y que este año que venga, que sea pues mejor que este que pasó. Y en medio de la pandemia, en medio de todo esto, vamos a seguir adelante. Claro, tratando de cuidarnos lo mejor que sea posible. Porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre.